Todavía no puede empezar. Es que yo tengo una duda. Bueno, 2 dudas. Sí, me pueden decir dudas. Miren, ahorita la clase sería como para dudas de las tareas, si quieren. Vamos a ver algo de ecuaciones, algo de identidades trigonométricas, unas fórmulas. Y les quiero explicar algo del plano cartesiano, ¿no? Cómo son las coordenadas rectangulares y polares y cosas así. Pero está sencillo. Y lo estaría repitiendo la siguiente clase para ver si estarlo repitiendo y estar viendo varios ejercicios, pues les queda. A ver, comparto pantalla y ya me dices tu duda. Sí tengo mensajes en chat, pero como no había aprendido, no me había metido al Teams, no los vi. A ver, comparto pantalla. No vi sus mensajes, pero creo que por ahí vi unos. Maestro. Si aplico examen, tendré que ser para todos otra vez o para subirles puntos a todos. Sí, profe, para todos. Sí, profe, para todos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué duda tienen? A ver, déjame compartir pantalla. Ahorita no se preocupe, le digo, si sacaron un 15 más si tienen todo lo demás, son 85. El pasado, ¿cuántos sacaron? Muchos sacaron 81, 82, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, lo checamos. Déjame ver, comparto. Ya está grabando. Ajá, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya, ¿Sí? profe. Ajá. Entonces, ahí tengo mensajes, pero para no dejar la clase y verlos, porque luego tarda estar cargando y así. Los vería al final de la clase. Les digo que si se apuran ahorita con las tareas, ya los voy evaluando. No sé, igual les puedo echar un mensaje, una llamada o un chat, o por el chat les paso la calificación y ya me firman la hoja a los que ya evalúe. Los voy a evaluar más que nada, incluso si, como hoy todavía son clases, incluso mañana. Me pongo a trabajar mañana un rato y todo el día ahí los voy a evaluar uno por uno. De hecho, mañana, pues como estamos en automático muchos, pero mañana es festivo, sí sabían, ¿no? Porque es parece que la batalla de Puebla, de acuerdo al Tecnológico Nacional de México es festivo, pero pues ahorita igual le adelanto, no sé. A ver, ¿qué duda tienen? Díganme. A ver, compañera, Peregrino. Ajá. Dígame quién empieza y qué duda quieren. Ajá. Yo tengo la de el examen de segunda evaluación que dice la número 4, la de demostrar 1 más tangente del ángulo igual a secante del ángulo. Ajá. Al cuadrado, era al cuadrado. Esa no la pude, aunque vi la... Bueno, ¿uno más qué? Ajá. 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Ah, sí, cierto. 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Es Ajá. igual a secante cuadrado del ángulo. Ajá. Y ahí termina. Pero es que usted cuando nos enseñó eso, puso Ajá. raíz y de ahí ya no supe qué hacer. O sea, literal no supe qué hacer. Esta es una identidad trigonométrica que se ocupa mucho para, digamos, para hacer cambios. Cuando quieres hacer una integral o una derivada o algo, regularmente es una integral, o quieres hacer unas demostraciones, tienes que hacer un cambio. Tienes 1 más tangente cuadrada y la tienes que cambiar por secante cuadrada. La manera de demostrarla era que la tangente, ¿qué es? La tangente era el seno sobre el coseno. No sé si se acuerdan de eso. Mira, por ejemplo, yo les dije a demostrar, por ejemplo, que el seno de teta sobre el seno sobre el coseno, que fuera la tangente. Ajá. Bueno, si el seno sobre el coseno es a ver, se me va las cosas aquí. Ya. Que el seno sobre el coseno era la tangente, creo que ese ya se lo habían aprendido, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No mucho, profe. Sí, Es que pero no mucho. el seno sobre el coseno es la tangente porque quedamos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De hecho, para eso era el examen, ¿no? Para que se aprendieran Es la esto. tablita que nos mandó, bueno, que nos dijo, ¿no? Que nada más invierten las cosas. Las únicas que se tienen que aprender es qué es seno de un ángulo, luego qué es coseno
y luego que es tangente, ¿no? La 6, ¿se acuerdan que les dije? Y el seno era el cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Esas ya las tienen apuntadas por ahí. El coseno es el cateto adyacente sobre Sobre hipotenusa. hipotenusa. Y la tangente siempre es el opuesto sobre el adyacente, CO sobre CA. O sea, el de enfrente sobre el que está al ladito, el que está abajo. Entonces, cuando tú tienes esto de seno entre coseno, si te das cuenta, en el de arriba yo divido entre H y en el de abajo yo divido entre H. Entonces, las puedo quitar porque al aplicar la regla de la herradura, que es extremos por extremos y medios por medios, me va a quedar arriba cateto opuesto por hipotenusa y abajo me va a quedar cateto adyacente por hipotenusa, lo que hace que se cancelen las H. Entonces, aquí me está diciendo que el seno sobre el coseno es la tangente. Esa es como una, ya que lo demostraste así, ya nada más haces los cambios. Ajá. Si esto si lo quieren ver como una ecuación, si ustedes metieran en su calculadora seno de 45 grados, les va a dar un valor. Abajo póngale coseno de 45 grados, les va a dar un valor. Dividan esos dos valores y eso les va a dar a la tangente de 45 grados. Y efectivamente sí, porque acuérdense que el seno de 45 era .7071 y era el mismo que el coseno de 45, .7071. Y cuando divides .7071 entre el mismo número, te da 1. Y la tangente de 45 es 1. Entonces sí se cumple, viéndolo como ecuación. Digamos que depende de teta, ¿no? Teta es la variable, y la variable puede tomar muchos valores, 0, 30, 45, 60, 90 grados, los que sean. Entonces esta ecuación se cumple y por eso el seno sobre el coseno se dice que es tangente. Por lo tanto, tú puedes hacer, cuando tengas que demostrar una identidad trigonométrica, puedes hacer un cambio. Si tú tenías ahí tangente cuadrada, entonces la vas a cambiar por, ¿estás de cuenta que es una tangente? Así se pone cuadrado, pero haz de cuenta que está todo sobre el cuadrado, así. Y lo que vas a hacer es cambiar la tangente por seno sobre coseno. Era lo único que tenían que hacer un cambio. Seno sobre coseno. Tangente sería que seno sobre coseno que ya habíamos quedado, ¿no? Por lo mismo que les estuve demostrando ahí. Entonces te queda el seno sobre el coseno. Pero acuérdense que esas van al cuadrado todavía, ¿no? ¿Sí o no? Van al cuadrado. Entonces ese cuadrado pues lo puedo poner acá abajito. Seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, eso es igual a la secante cuadrada del ángulo. Ese es el secante cuadrado del ángulo. Y esto tendría que ser, le vas a sumar un 1. Pero para sumar ahí el 1 es 1 sobre 1. Y hay que multiplicar, acuérdense aquí con aritmética, el coseno cuadrado por la primera parte y el coseno cuadrado por la segunda parte. Entonces el 1 lo vamos a convertir en coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado del ángulo sobre el coseno cuadrado del ángulo. Eso vale 1. Independientemente del valor que metas en teta. Supongamos que yo tengo coseno de 45, me va a dar .7071 y lo elevo al cuadrado, me va a dar un valor. Y entre el mismo valor de abajo me da el 1. Entonces ya se tiene esto. Se tuvo que haber hecho esto. Mira, ese sería como el segundo paso, ¿no? Bueno, este no es necesario, porque pues nada más la tangente cuadrada de teta es lo mismo que tangente de teta al cuadrado. Eso es lo mismo. Y ya después de hacer el cambio, lo único que tienes que hacer es la suma. Pero ve como aquí en la suma ya tienes el mismo denominador. O sea, yo ya tengo coseno cuadrado abajo. Acuérdense que la suma, cuando yo tengo el mismo denominador, ya puedo ya puedo hacer la suma lo de arriba. Pero el coseno cuadrado más el seno cuadrado vale 1. No sé si eso también como que también se le llama una entidad trigonométrica y es pitagórica porque tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Se supone que si tú tienes esa también la tienes que aprender, el coseno cuadrado, a ver si les apunto aquí, coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo
Eso siempre cuando lo vean lo van a cambiar por un 1. Cuando vayan a calcular un determinante, por ejemplo, algún método de matemáticas que ocupen y les salga esto, lo cambian por un 1. Porque acuérdense que el coseno es el cateto adyacente, que lo compruebo rápido, sobre la hipotenusa. Y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ambas están al cuadrado, o sea, al cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo. Haz de cuenta, es coseno cuadrado, pero entonces sería todo al cuadrado aquí, ¿no? Todo al cuadrado. Pero ese cuadrado afecta a los dos, tanto el de arriba como el de abajo. Acuérdense que ese cuadrado va a multiplicar a un 1 que esté elevado al cateto adyacente a la 1, es 1 por 2, 2. Y este h está elevado a la 1, le va a dar 1 por 2, 2. Entonces ese cuadrado va a elevar al cuadrado a las dos partes, a la de arriba y a la de abajo. Aquí igual, eleva al de arriba y eleva al de abajo. Esto es 1. Y como ya tenemos el mismo denominador, me queda h cuadrada abajo. Y arriba me queda cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Pero efectivamente cualquier cateto adyacente más un cateto al cuadrado de cualquier triángulo que nosotros inventemos, podemos nosotros inventar cualquier tipo de triángulo con las medidas que sean, como se nos antoje, y siempre se va a cumplir esto. Hagan las mediciones de un cateto adyacente más un cateto opuesto al cuadrado sobre su hipotenusa al cuadrado, eso siempre te va a dar la unidad, independientemente de los valores que ustedes tengan aquí, lo que mida en centímetros, lo que mide en centímetros, lo que mide en centímetros, siempre les va a dar 1. Por eso todo dice que esto vale 1. Si esta h cuadrada tú la pasas por el 1 multiplicando, entonces ya te da lo de Pitágoras, ¿no? Que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a 1. Pero aquí ya está demostrando, por eso ya está demostrando aquí esto, ¿no? Que esto valdría 1 así, porque tiene que ver con el teorema. El teorema es es el que el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces, tenían que aplicar la de que tangente es seno sobre coseno, que es esto, pero al cuadrado, porque si yo le estoy agregando un cuadrado, entonces también estas van al cuadrado. Y aquí también tenían que hacer otro cambio, que es este. Ahora fíjense cómo aquí abajo, donde ya estamos terminando, 1 sobre el coseno es la secante. Acuérdense que les dije que 1 sobre el coseno era secante, ¿sí se acuerdan de eso o no? 1 sobre el coseno es secante, pero sería al cuadrado, porque estás manejando ya al cuadrado. Y aquí sería, entonces ya demuestras que la secante cuadrada es igual a secante cuadrada. O sea, del lado izquierdo ya llegué al derecho. Entonces aquí ya se ve la demostración también. Nada más era hacer esos dos cambios. Sí, sí. ¿Sí ya más o menos vistes? Sí, profe, ya lo estoy haciendo también aquí. La otra es al revés. La otra, creo que la cotangente es coseno sobre seno y haces la suma. ¿Sí? Entonces ahí ven. Sí, de hecho, Ajá. Dime. perdón. Sí, dime. Dice demostrar 1 más cotangente cuadrado Es la cosecante. Ajá, al cuadrado, igual es al cuadrado. Ajá, entonces, todo esto, por ejemplo, esto le sirve para demostrar más funciones trigonométricas y, por ejemplo, en ecuaciones trigonométricas, por ejemplo, igual tendrían que hacer a lo mejor un cambio y hacer un despeje. Por ejemplo, yo les había dicho, aquí se les apunto rápido, igual para que quede como el apunte. Las tres primeras que es seno, coseno y tangente. Pero el seno, les dije que el 1 sobre el seno, era la cosecante. 1 sobre el seno es cosecante. Ajá. Y luego del coseno, cuando nosotros tenemos coseno de teta, también la inversa del coseno, o sea, su recíproco, cuando inviertes tú la división, 1 sobre el coseno era el asecante. Sí se las apunté, se las había apuntado esas, ¿no? No se acuerdan mucho. Pero si no, todas las voy a apuntar otra vez. Ya las tengo apuntadas, de hecho. Ajá, se las voy a volver a apuntar. Y la tangente, Es 1 entre sobre cotangente
1 sobre tangente sería cotangente, ¿no? Ajá. Ajá. 1 sobre la tangente sería la cotangente. Entonces, por eso la secante, cosecante y la cotangente son recíprocas de las primeras. Es decir, si yo tengo la tangente como un valor, que digamos que sea 2 entre 3, la cotangente tendría que ser 3 sobre 2. O sea, lo único que estás haciendo es un cambio, porque vas a respetar, mira, lo que vas a hacer aquí es respetar esta fórmula. Ajá. Esa fórmula la vamos a respetar. Por ejemplo, si estoy diciendo que la tangente es 2 sobre 3, es como si tuviera 1 sobre 2 sobre 3, porque abajo estoy metiendo lo que es la tangente. Abajo estoy metiendo lo que es la tangente. Pero entonces aquí tengo 1 sobre 1, que es el 1 lo divido en 1 sobre 1. Y aquí tengo 2 sobre 3. Pero 2 sobre 3 aplico regla de herradura y se invierte. Eso es lo que hace el 1 arriba. Cuando lo divides entre la fracción de abajo, inviertes. Al invertir ya te queda 3 sobre 2. Y efectivamente, si nosotros decimos que la tangente aquí es cateto opuesto sobre el adyacente, quedamos nosotros que la cotangente es el cateto adyacente, ahora sería el 3, sobre el cateto opuesto. Entonces, así como estoy invirtiendo, así como la tangente, 1 sobre la tangente es cotangente, también aquí estos cambios se van a respetar, estos 3. Si quieren que apuntaran estos que están acá, ¿sí? Y de hecho, si ustedes multiplican el seno por la cosecante, fíjense cómo aquí, por ejemplo, esto, yo el seno lo tengo dividiendo, va a pasar el otro lado multiplicando. Es decir, que 1 va a ser igual al seno por la cosecante de teta, ¿no? El seno por la cosecante, eso me va a dar el 1. Aquí yo invierto la igualdad, ¿no? Se hace cuenta, el igual lo paso de este lado y el 1 acá. O sea, invertir la igualdad no pasa nada. El seno por la cosecante, eso vale 1. Y eso aplicaría a todas. El coseno por la secante vale 1 y la tangente por la cotangente vale 1. Entonces, con que ustedes se aprendieran, primero, por eso les decía que era seno, coseno y cotangente, y luego se aprendieran estos cambios, ¿no? Lo que está acá, que son las que se ocupan, por eso ya las puse ahí, ¿no? Después voy a poner aquí, por ejemplo, coseno por secante va a valer 1. También cuando ustedes vean un coseno de 45 grados, lo multiplican por la secante de 45, eso les daría el 1. Y la tangente por la cotangente les va a dar el 1. Entonces, así es como se resolvían esas. Sí, no hay duda, ¿verdad? Nada más es ir viendo más, pues irle buscando más que nada. Bueno, después de estas que les apunté, bueno, ya que están estas acá también. También les dije que la tangente es seno sobre coseno. Otra de una vez les voy apuntando las que posiblemente ocupan mucho. Sirve de que, y otra, sí vamos viendo los temas ahí. Miren, la tangente les dije que es el seno sobre el coseno. Entonces, la tangente de x o teta, es seno sobre el coseno. Ustedes ya la pueden demostrar esa, ¿no? Poniendo aquí los catetos y los catetos, haciendo las divisiones, y les tiene que dar igual que la tangente. Y la cotangente es al revés. Es el coseno sobre el seno. Ajá. Ajá. Estas de abajo, pues no son necesarias ni que se las aprendieran, estas de acá abajo, porque estas de acá abajo nada más es un despeje. De las que están aquí en amarillo es un despeje. Entonces, estas de abajo no las necesitan, ocupan más estas, ¿no? Ocupan más las de este lado. El otro es un despeje nada más. Después de eso, tendríamos las que son, ya les puse estas, las del amarillo. Luego estamos viendo estas, por ejemplo, no sé si las quieran volver a apuntar. Estas. Después de esas, seguimos con otras, les apunto las que siguen. Serían seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esta también ya la demostramos.
seno cuadrado más el coseno cuadrado, eso me va a dar 1. Y está la de que 1 más tangente cuadrada, esa es las que tienen que demostrar, pero esas ya se toman como demostradas, ya nada más se ocupan en fórmulas. 1 más la tangente cuadrada es la secante cuadrada, esa también, si alguna de la llegan a ocupar, ya nada más la hacen el cambio. Y 1 más cotangente cuadrada es cosecante cuadrada. 1 más cotangente cuadrada sería la cosecante cuadrada. Entonces, si se fijan, nada más esas que están en esos cuadros que estoy apuntando, son las que ocupan. Hay otras más que igual aquí se las apunto ahorita. Hay otras más que se las pueden ocupar ya sea para alguna ecuación trigonométrica o para demostrar alguna identidad. Estas ya las borro de este lado. Entonces ya tenemos el 1, 2 y este es el tercer cuadrito. El otras más que podrían ocupar, pero ya no las voy a apuntar, pero ya no las vamos a ver mucho porque ya no les voy a aplicar examen ni nada de eso. Es cuando tienes que el seno cuadrado del ángulo, esas también si quieren apúntenlas. Seno cuadrado del ángulo es 1/2 menos 1/2 por coseno de 2 veces el ángulo. Si ustedes dicen, es que yo no creo esto, lo quiero demostrar, nada más metan, por ejemplo, 30 grados aquí. Pongamos. Entonces va a dar coseno de 2 por 30, sería el coseno de 60. El coseno de 60 grados, lo que les dé en la calculadora, lo dividen entre 2. Lo dividen entre 2, por eso está ahí por 1/2, que es entre 2. Entonces, 1/2 menos todo eso que les dio, tiene que ser igual a meter esos 30 grados aquí, o sea, sacar seno de 30 y elevarlo al cuadrado. Sería el seno de 30 y ese seno de 30 lo elevan al cuadrado. Entonces, la igualdad del lado izquierdo les tiene que dar con la igualdad del lado derecho. Sería una manera de comprobar, nada más metiendo en 30 en teta en ambos lados, en ambos extremos de la ecuación. Esa también se ocupa, pero ahorita ya no vamos a estar demostrando nada de eso, para no atrasarnos. Y esto ya nos los va a meter en el examen, nada más que se ocupan para hacer cambios, se las apunto. La del coseno cuadrado también, si ustedes llegan a tener coseno cuadrado del ángulo, esa se cambia por 1/2, te voy a apuntar, más 1/2, ahora ya es más 1/2 de coseno de 2 veces el ángulo. Coseno de 2 veces el ángulo. Y la última sería seno de 2 veces el ángulo. Que lo pongo. De 2 veces es que primero van a multiplicar el 2 por el teta. Si tuvieran aquí 30, sería 30 por 2, 60. Y luego ya le sacan seno de 60. O sea, siempre es 2 veces el ángulo. Ahí se multiplica primero por 2. El seno de 2 veces el ángulo también se cambia por 2 veces el seno por el coseno. 2 veces el seno del ángulo por el coseno. Entonces, esas también pues se pueden llegar a ocupar, pero ya es dependiendo de qué tanto, de qué tan complicados se estén manejando los ejercicios, ¿no? No sé de qué tan complicado esté. Esta la vamos a poner acá, morado. Ajá. Entonces, por ejemplo, en una ecuación trigonométrica, si ustedes lo quieren ver aquí como una función, supongamos la primera. Entonces, ¿por qué seno de 2 veces del ángulo es 2 veces seno de teta por coseno? Ah, bueno, estas ya las borro, ¿no? Las de la izquierda. Las de la izquierda, no sé, igual quedan en el video. Pero esas ya, incluso ya las comprobamos, ¿no? Por ejemplo, la última. La última, tú dices, es que yo no creo, pero que sea cierto, ¿no? Hasta en Google, si las buscan en Google, en un libro PDF deben de estar. Supongamos que yo digo que teta vale 30 grados, por ejemplo. Vamos a suponer que digo, no, pues mi X o mi teta vale 30. Entonces vamos a comprobarla. Dice, seno de 2 veces el ángulo sería
seno de 2 por 30. Eso tiene que ser igual a 2 veces el seno de 30 por coseno de 30. Seno de 30 por el coseno de 30. Entonces, fíjate aquí, el seno, 2 por 30, 2 por 30 son 60, ¿no? El seno de 60, acuérdense de la tablita que les puse, 30, 40, 60, 2, 3, seno de 60 tendría que ser raíz de 3 sobre 2, me parece, ¿no? A ver ¿cuánto? ¿Para que no me equivoque? Sí, miren, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, háganlo con la calculadora. Nada más que ahorita yo en mi mente dije, no, pues les puse una tablita. En la tablita, acuérdense que la tablita nosotros lo poníamos como 30, 30, 45, 60, ¿no? ¿Sí se acuerdan? 30, 45, 60. Y luego yo les dije que aquí primero era seno, coseno y tangente, ¿no? Entonces yo mentalmente ahorita me acordé, les dije, se pone 1, se pone 2, se pone 3, luego dividías todas sobre 2, ¿no? Dividías todas sobre 2 y también sacabas la raíz a todo lo de arriba. Entonces ya mentalmente dije, no, pues entonces hice esto así rápido y dije, no, pues seno de 60 tiene que ser raíz de 3 sobre 2. Si lo haces con la calculadora, seno de 60 es 0.8660. Es efectivamente la raíz de 3 sobre 2. Esto sería el seno de 60, sería la raíz de 3 sobre 2. Entonces, por eso los que les enseñé de los cuadritos, bueno, acuérdense cuando vimos la tabla, pues no era de embalde, ¿no? Si no tenía la calculadora, se acuerdan de esto. Bueno, entonces, aquí ahora vamos a hacer esto, que realmente salga. Seno de 30. Seno de 30, de acuerdo a la tablita que nosotros habíamos manejado, que era 30, acuérdense que manejamos el 1, dividimos todas sobre 2 y le sacamos la raíz a lo de arriba. Pero entonces seno de 30 va a valer 1/2. Entonces, si el seno de 30 es 1/2, va a ser 2 por 1/2. Y tienes que sacar coseno de 30. Pero que en la tablita, si no tenemos la calculadora, aquí era 1, 2, 3, aquí al revés era 3, 2, 1. Todas las dividimos sobre 2 y le sacamos la raíz a los de arriba nada más. Entonces, coseno de 30 tiene que ser la raíz de 3 sobre 2. Miren, en la calculadora pongo coseno de 30, me da 0.8660, que es la raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí lo vamos a multiplicar por la raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y ahora vean cómo 2 arriba y 2 abajo se cancelan, porque aquí tendríamos 2 sobre 1. Me va a quedar 2 sobre 2. Se cancelan. Y esto hace que la raíz de 3 sobre 2 sea igual a la raíz de 3 sobre 2. O sea, 0.866 y todos los decimales que tiene, 0.8660, 25, 43, es igual a 0.8660, 25, 43. O sea, aquí está en la calculadora. Entonces, efectivamente, este cambio es correcto, ¿no? Entonces, si alguien se los mostrara, pues está correcto. Cuando lo llegan a ocupar, pues nada más lo hacen el cambio, ¿no? Regularmente lo ocupan para una integral. Las integrales sirven para, les decía que hay un libro que se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros, pues ingenieros civiles. Ver cálculo tensorial, por ejemplo, la fuerza de una presa. Por ejemplo, bueno, no es bueno, no quiero recordar cosas feas que pasaron, apenas lo del metro, pero las estructuras, si no están bien hechas, no van a resistir la fuerza. Si meten un material todo horrible, los arquitectos que hayan construido eso, o los ingenieros que hayan construido eso, si meten un material muy horrible y no calculan la fuerza que va a haber, pues se desploma, se destruye. Igual una presa, ¿no? Una presa, si en una presa no calculan las tensiones o las fuerzas, pues la presa se va a reventar con toda el agua que tenga, porque no están calculando la fuerza que ahí viene. Hay ejercicios donde se calcula, por ejemplo, toda la fuerza que se aplica a uno que se llama centro de gravedad, y el centro de gravedad lo sacas descomponiendo la pieza en diferentes partes y utilizando una integral de una fórmula.
A veces debes de usar este tipo de cambio para calcular la integral, por ejemplo, que sería esto, ¿no? Entonces, por eso les digo todo esto, su aplicación, tiene su aplicación, pues en estructuras, ¿no? En estructuras para ver la fuerza en cómo pues que haya la resistencia suficiente, ¿no? En una construcción. Ajá, ya les demostré es como lo vimos como una ecuación. Sí lo vieron claro, ¿no? ¿Sí estaba claro cómo se demostró eso? ¿No tienen duda, compañeros, de eso o no? A ver, díganme si tienen duda. Eso lo estamos viendo como si fuera una ecuación, o sea, el valor de teta podría haber valido, no sé, compruébelo con 60 grados, con 70 grados, y les tiene que dar igual, siempre se va a respetar esa igualdad. Entonces, quería demostrarles, como estamos viendo esto, ustedes ya pueden, por ejemplo, si quieren un ratito, ahorita podemos demostrar estas, pero les va a dar lo mismo. Si meten aquí teta un valor y aquí teta un valor, les tiene que dar y aquí igual. Entonces, déjenles apunto qué otras ocupábamos. Ese sería como el tercer cuadrito, el morado. Y otra que también se ocupa, coseno de 2 veces el ángulo. A veces se las apunto de una vez. Aquí no hay duda, ¿verdad? Que todo está bien, bien fácil, bien sencillo. Miren, aquí, ahora, por ejemplo, vamos a calcular. Bueno, voy a apuntarles el coseno de 2 veces el ángulo. Coseno de 2 veces el ángulo es de teta. Coseno de 2 veces teta. Esta también se cambia por coseno cuadrado del ángulo. Esa la podemos comprobar como la que comprobamos hace rato, ¿eh? Esa la cambia por coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Nada más que en una demostración no vamos a meter nosotros teta, porque teta, aunque dependa de teta la función que se puede meter, en una demostración no vamos a decir, serían números infinitos, ¿no? O sea, ni modo que metamos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados, 7 grados. Nunca vamos a acabar. Entonces, por eso en la demostración se hacen los cambios nada más, que si el seno equivale a 1 menos coseno cuadrado, por ejemplo. ¿Saben por qué? Porque yo les dije que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado, eso vale 1. Eso vale 1. Entonces el seno cuadrado tiene que ser 1 menos coseno cuadrado, porque fíjense cómo aquí se utilizaría un despeje. Fíjense cómo el coseno que está positivo, este coseno que está positivo, lo paso negativo del otro lado. Entonces el coseno cuadrado es 1, el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado. Esto que está aquí, miren. De lo que ya sabíamos, que el seno más el coseno vale 1. Ya de lo que sabemos, nosotros ya construimos, a partir de un punto de matemáticas, ya se hacen las demostraciones de lo demás. Pero siempre se parte de un punto que ya está demostrado. Entonces, esto yo ya nomás lo cambio. Entonces digo, seno cuadrado vale 1 menos coseno cuadrado. Entonces aquí el seno cuadrado lo quito. Y voy a ponerle 1 menos coseno cuadrado. Como está ahí aquí lo ponemos multiplicando. Se multiplicaría aquí. Y ese cambio que ya hice, ya empiezo a hacer la demostración de la identidad, ¿no? Que tengo que llegar a algo del lado izquierdo con lado derecho. Sí se puede, nada más que estarle buscando, ¿no? Aunque te tardes ahí buscándole, pero se puede. Bueno, entonces, la otra que quería que vieran, que anexaran ahí, se la voy a apuntar. Entonces será 1 menos el seno cuadrado, lo vamos a poner aquí. 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Esta era la que quería que apuntaran aquí, la vamos a anexar acá abajo. Esos 3 cuadritos que les apunté, ya nada más ahí tómalas como fórmula. La vamos a poner acá abajo.
Esa sería la otra, que los cuadritos que podrían ocupar, ¿no? De fórmulas, que ya están demostrados, ¿no? Ustedes las pueden volver a demostrar para que vayan aprendiendo cómo se hacen. Entonces, esta sería la otra que ocuparíamos. Uh-huh. Voy a demostrarles, por ejemplo, otra que tengo por aquí, la última. Déjame ver dónde está. Aquí la tengo. Hay dos complicadas y una fácil. Les demuestro una para que vayan viendo. Y de todas maneras, ustedes no se preocupen, voy a ser accesible con sus evaluaciones. Ajá, ¿tienen más dudas? A ver, díganme, ¿alguien quiere hablar? Profe, Sí, dígame, ¿qué pasó? yo tengo una duda de ley de cosenos. Ajá. Lo que pasa es que cuando ya iba a sacar el coseno, me daba el ángulo igual a 0 o me ponía error. Ajá. Y le tomé una foto, no sé si la podría mostrar para ver que me diga en dónde estoy mal. Ah, ¿tú la puedes presentar? Creo que sí, No, ¿no? le tomé una foto a mis apuntes y si quieres la mando por el chat. No, pero es que yo le quité todo le puse que ustedes sí pudieran presentar o hablar o así cuando quieran, que de la sala de espera entren. A ver, intenta presentarla. Quito mi presentación y la presentas tú la hoja. Lo que pasa es que le tomé una foto a mis apuntes de la libreta. Ah, ¿no la puedes presentar ahí en la computadora o en el Teams que Ajá, tengas en el celular? ¿Sí lo sabes presentar o no? no, la verdad no sé. Ah, es que era más fácil que me la presentaras aquí entre todo el grupo y ya yo la veía. Espérame, déjame ver si no. Miren, vemos eso que tú dices y si bueno, ahorita y les iba a demostrar dos identidades y ir pasando lo que son las coordenadas para que de tanto que vean ese tema, pues les vaya quedando. La primera parte de la unidad 3 es entender el plano cartesiano, coordenadas polares y coordenadas rectangulares, que es lo que estaríamos viendo. Bueno, mi propuesta era que tú mostraras, pero si dices que no puedes presentar, entonces me vas a dictar para no estar, es que si me voy al chat me tardo en lo que carga y en lo que descargamos. Se supone que la fórmula era esta, ¿no? C cuadrada es igual a A cuadrada. Esa es la que ocupaste, ¿no? ¿O no? Menos Ocupé 2AB. la de B y la de... a ver, deje checo. Coseno de... Acuérdense de la fórmula. A cuadrada más B cuadrada menos 2AB. Coseno de C, ¿no? Esa es la ley de cosenos. Es que de hecho por eso hay dos videos, uno y el anterior. Lo hice dos veces con dos diferentes. Hagan el mismo procedimiento. Para que no tengan ningún error, háganlo igual. Nada más consideren Ocupé el de A y el de B. Entonces, tu ejercicio, ¿qué duda es más que nada? Sí sustituiste primero esto, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿en dónde te atoraste? Bueno, hay una parte donde para dividir es el mismo número. Déjelo, busco bien y si quiere se lo dicto. Ajá. Pues te diría de uno, ¿no? Sí, Del me área. sale 1 y Ajá. cuando saco Ajá. el coseno me pone que es igual a 0 grados. Es que cuando te da Coseno uno, menos 1. ajá, el coseno, si tú tienes así, es que no te podía haber dado uno, ¿eh? Debe de haber un error ahí. Porque si aquí despejas Ajá, teta, de esto, coseno la menos uno de uno es 0, me parece, ¿no? ajá, es A ver, 0. ajá, porque el coseno de 0 es 1. Entonces su contrario, coseno al menos 1 de 1, te da 0. Pero teta no puede valer 0, porque si nosotros tenemos un triángulo como lo tengamos, en ningún momento da 0. Siempre aquí hay ángulos, si te das cuenta, ¿no? Debes de tener mal, ahí chécalo, pero debes de tener mal la división. La división te pudo haber dado punto 3, punto 4, punto tantos, pero no te puede dar 1.
O sea, el valor de arriba con el valor de abajo no van a ser iguales en la división para que te dé 1. Lo único que te recomiendo es que veas los 2 videos y que cheques el procedimiento paso a paso y que si no te gustó el procedimiento que estás usando tú, utiliza el mismo procedimiento que dejé y nada más cambié los valores, ¿no? Y que lo revises. Pero sí, no creo que te dé el mismo, las divisiones no te puede dar el mismo valor arriba y abajo, porque no te puede dar 0, es ilógico que te dé 0. Un ángulo 0 es cuando estás sobre el mismo eje, ¿no? Aquí tengo este eje y luego voy a subirle otro. Así es porque caminé, ¿no? A 45 grados, a 30. Y si me quedo en uno solo, pues no estoy caminando nada. ¿A poco aquí estos ángulos valen 0? Es ilógico, porque no están cerrados. El ángulo 0 es cuando en ningún momento se abrió el arco, ahí no hay ningún 0 espacio, y no, ahí hay un espacio en cada lado. Entonces, solo que lo revises, que lo vuelvas a hacer con mi procedimiento, ¿no? ¿Usaste un procedimiento distinto de seguro o qué? Bueno, esto es aparte una duda. Del Ajá. mismo problema dice que el ángulo B y C son 8 y 12. Y el ángulo de A es 20. Y traté de hacer el triángulo y queda un poco... No cierra un triángulo. Ajá. Mira, tú revísalo bien y si gustas, ahorita para ya no atrasarme en la clase, aparte de Teams, yo tengo aquí mismo en Teams, tengo otro grupo de asesoría. Ajá. Entonces, si quieres acabando la clase, te asesoro 10 minutos. Y lo mismo de ustedes, alguien que quiera una asesoría, ya sea, si tengo tiempo hoy o mañana, vamos a hacer esto. Yo cuando era clase presencial, yo daba asesorías en el laboratorio, donde está Ciencias Básicas, pero era presencial, ¿no? 2, 3 alumnos. A veces hasta tenía que ayudarles con tareas de otros profes, ¿no? Explicándoles un poquito, guiándolos. Lo que vamos a hacer es que si gustas que acabando la clase, ya para seguir yo enseñando aquí, me echas una llamadita o yo te llamo y te agrego al de asesorías. Al agregarte al de asesorías, yo ya te puedo dar una asesoría vía Teams, pero personalizada, como ahorita, ¿no? Sería personalizada. Y ahí sí ya yo con tiempo saco la foto del chat y yo la presento y la checo, la vamos checando. Pero ya Sí, sería, estaría mejor. ya sería personal porque eso va para todos. Si alguien gusta, les puedo dar una asesoría de 10 minutos a cada quien. O sea, son como 20 en el grupo. Y si a cada quien le doy 10 minutos, no me voy a morir por ese tiempo, ¿no? O sea, para eso estoy, ¿no? Para ayudarlos aquí. Entonces, si mañana gustan y tengo espacio, nos hacemos un horario y a cada uno le explico personalmente, pero sí sería verlo desde el principio, porque así como que no lo puedo adivinar y luego me voy a tardar mucho en buscar tu ejercicio y prácticamente esto sí es, la clase es para todos, no tanto personal, pero y allá sí, en la asesoría ya es personal y ya me dedico 10 minutos a cada quien, mínimo, no 15 minutos a cada quien, no, así ya más. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto ahora. Voy a hacerles otras demostraciones, se me hicieron interesantes, porque tiene que ver con las ecuaciones, para que comprendan bien las ecuaciones trigonométricas, que son los últimos temas. Entonces, voy a hacer otras demostraciones, y ya en la otra hora, les voy a explicar un poquito de coordenadas, para que les quede. Y como ya salió, y vi que sí están saliendo más dudas, y como es más personal, yo creo que los agrego. Entonces, si no te llamo, si quieres me llamas más al ratito acabando la clase, ¿va? Ahí por el Sí, team me llaman. Les doy la asesoría personalizada, eso va para todos, ¿eh? Si quieren, hasta los que les fue muy mal en el examen, porque ya vi que unos en el examen sacaron nada más 10 puntos, creo, eran 30 y sacaron 10. Entonces, fíjense, si tienen todo bien, más sus 10 puntos, ya nada más sacan 80. Entonces sería como personalmente les voy a tener que dar clase 10 minutos, pero ya personalizado, porque no sé qué está pasando ahí. Va, entonces sí le hacemos. Miren, otro ejercicio que quiero que veamos es demostrar esta identidad. Vayan checando, lo vayan analizando. La cotangente por la secante de X, la cotangente por la secante de X. Todo esto
sobre la cosecante de X. Ese no es por el de arriba, es X. Eso me tiene que dar 1. Tiene que dar 1. Ajá. O tienes que demostrar si es verdadero o si es falso, ¿no? Tú dices, es que este es verdadero o falso. Bueno, fácil, tú podrías meter en X, pues 30 grados, ¿no? Yo digo, no, pues vale 30 grados. Y a lo mejor con una calculadora que tenga todas las funciones, meto secante de 30, lo multiplico por cotangente de 30, lo divido sobre cosecante de 30 y me da 1. Pero eso puede ser para 40 grados, para 45 grados, para 90, para muchos. Infinidad de variables, ¿no? Porque X es infinita, incluso valores negativos, ¿no? Pero entonces aquí la demostración sería utilizando las razones que ya sabemos, llegando del lado izquierdo al lado derecho, es decir, llegando que 1 sea igual a 1. Bueno, entonces fíjense, la cotangente nosotros dijimos que es el coseno sobre el seno. Entonces va a ser el coseno sobre el seno. ¿Por qué? Porque yo la cambio. Yo ya sé que cotangente vale coseno sobre seno y ya lo he demostrado. Entonces ya nada más hago un cambio. Y la secante, nosotros dijimos que la secante era 1 sobre el coseno. Esa también la pueden demostrar ustedes. Porque dijimos que el coseno por la secante me va a dar 1. Entonces, fíjense, la secante es 1 sobre coseno. Yo les había escrito esto. Les había escrito que el seno, la tangente, a ver, se lo vuelvo a escribir aquí. No, seno, coseno. Se lo voy a escribir. Otra vez. Seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante. Que se acordaran que las que eran recíprocas eran estas, ¿no? Estas, la tangente con la tangente, la cosecante con la secante y así, y el seno sobre la cosecante, el seno con la cosecante. Son recíprocas, o sea que el seno es 1 sobre el cosecante. Así. Entonces, en este caso, nosotros, fíjense cómo la secante va con el coseno. Entonces, la secante tiene que ser 1 sobre coseno. Nosotros al hacer ese cambio, aquí tenemos la división, ¿no? Y aquí tenemos esto es igual al 1. La cosecante la podemos cambiar, de acuerdo a esta tablita, por el seno, fíjense, por el seno. Entonces la cosecante la vamos a cambiar por 1 sobre seno. Fíjate, vamos a hacer operaciones de tal manera que nos dé 1 del lado izquierdo. Entonces aquí va a ser seno de X. Ahora fíjense, arriba yo tengo una multiplicación, pero coseno por 1 me da coseno arriba y abajo me va a dar seno por coseno, pero entonces se cancelan. Vean cómo el coseno de arriba con el coseno de abajo se cancelan. Sí ven, sí alcanzan a ver eso. Cómo se cancelan. Esto lo recorro aquí, nada más acuérdense. Para omitir que no nos estemos tardando, no le puse teta, pero sí saben, estos son de teta, ¿no? Son del ángulo. Ahora, fíjense cómo nosotros tenemos que llegar al 1, y lo voy a poner. Eso tiene que ser el 1. Porque aquí ya me va a quedar 1 sobre seno, ya nomás paso 1 sobre seno. Pero 1 sobre el seno, sobre el 1 sobre el seno, eso es 1, ¿estamos de acuerdo? Porque tengo el mismo número de arriba sobre el mismo número de abajo, eso me da 1. Y es más, si quitan el seno arriba y el seno de abajo, me quedaría 1 sobre 1. ¿Sí? 1 sobre 1. ¿Por qué quito el seno? Porque acuérdense que en una división, si yo divido por el mismo número arriba, que está aquí, y divido por el mismo número abajo, los puedo quitar. Que es lo mismo que si multiplico por el mismo número de arriba y multiplico por el mismo número de abajo, los puedo quitar. La fracción no me cambia. Es lo mismo un medio que 2/4, ¿no? Porque estoy multiplicando arriba por 2
arriba por 2 y abajo por 2. O si le saco mitad arriba y mitad abajo, no me va a cambiar, que son 2/4. Entonces 2/4 es lo mismo que 1/2, no cambia la fracción. Entonces fíjense cómo ya demostré que entonces este 1 es el que ya tenía. Entonces yo digo 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta es verdadera. Es verdadera la identidad trigonométrica, porque ya esto ya lo pongo como igualdad, no lo subrayo. Entonces, estos serían como otros tipos de ejercicios, no nomás que como ya no nos dio tiempo, ya no lo... Sí vimos, pero ya no dejó como tarea tal muchos de esos, tendría que haber dejado unos 10, unos 8, unos 4, y darle valor. En este caso ya no es como para ir despejando dudas y que vaya quedando, ¿no? Todo es matemáticas, álgebra. Siguen ocupando álgebra, siguen ocupando aritmética, pero ya le anexamos la trigonometría. ¿Hay alguna duda de esto? No. Ajá. Entonces, que quede bien claro, si quieren mañana yo los asesoro a quien quieran, ¿no? Me echan una llamada. O pónganme un mensaje ahí. Oiga, maestro, yo no pude con esto, y igual les explico, y me hago 10 minutos para cada uno. Y quedamos en 1 hora. Pónganme un mensaje y a ver si yo no estoy ocupado esa hora y les explico. Va. Por ejemplo, podríamos... como ya acabamos, hay otras más complicadas y todo eso, pero como ya acabamos, en la otra hora voy a explicarles un poquito para que sea repetitivo y queden en el video y vayan aprendiendo. Voy a explicar ahora un poquito de lo que es el plano cartesiano. Vamos a empezar con lo del plano cartesiano. ¿Tienen dudas? ¿Alguien? ¿Más dudas? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Va. Voy a explicar ahora. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se sigue escuchando bien? Bueno, voy a explicarles que de la unidad 3, nosotros empezamos con algo que se llama geometría analítica, pero la geometría analítica tiene algo que ver con un matemático que se llama René Descartes. René Descartes introdujo lo que se llama el plano cartesiano. Entonces él lo que introdujo fue 2 líneas, que es el plano, que realmente son 3, porque tenemos el eje X, Y, Z, pero aquí pues no vamos a ver eje X, Y, Z. Lo que le sigue a la geometría analítica es el cálculo vectorial, y ese es considerando el eje Z. Ahorita nomás tenemos 2 ejes, no le estamos metiendo 3 dimensiones todavía. Entonces, lo que se trata es que tenemos nosotros un punto. Un punto se le llama origen. Y en materias ya más prácticas se le llama punto de referencia. El punto de referencia es que vas a hacer tus cálculos de acuerdo al punto de referencia y va a ser inmovible. Ese punto no lo vas a mover. Es decir, si yo calculo una distancia de un punto que esté por acá a ese origen, es una línea recta. Pero si yo cambio mi punto de referencia, digamos, lo cambio, ya no va a llegar a la misma distancia. Entonces ese punto de referencia no lo vas a cambiar. El plano nos va a servir para encontrar nosotros coordenadas. El primer punto de la unidad 1 de geometría analítica tiene que ver con, son las coordenadas que nosotros, rectangulares. Las coordenadas rectangulares están dadas por dos puntos. Por ejemplo, si nosotros queremos un punto, digamos este es el punto 1, 1 centímetro puede ser un cuadrito o 1 milímetro. El punto 1, 1. Estaría aquí, fíjense. Si yo quiero el punto que yo quiera, es dando coordenadas, pero esos puntos pueden estar en determinados cuadrantes. Este se le llama el cuadrante 1, luego se le llama el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. En vectorial ustedes después lo van a ver como octantes. Los octantes ya son espacios en dimensiones. Eso ya se los explicaré más la segunda parte de geometría analítica. Les explico lo de los octantes porque ya tienen que ver la maqueta. La maqueta tiene que ver con los octantes. Ya lo checamos después. Es la tercera dimensión. Aquí ahorita nada más entiéndalo así. Son los cuadrantes. Y acuérdense que cuando van a medir los ángulos,
les dije que se miden así, contrario a las manecillas de reloj, es positivo. Y si son manecillas de reloj para acá, es negativo el ángulo, ¿no? Si se acuerdan de los ángulos. Entonces, cualquier tipo de coordenadas, ahorita lo que quiero abarcar primero, ¿qué son las coordenadas? Que nosotros las vamos a abarcar en un plano, y sabiendo los cuadrantes, las coordenadas pueden estar en cada cuadrante. Si yo tuviera unas coordenadas negativas aquí, menos 3, 1, este punto acá, este sería el punto 1, 1. Y aquí yo tengo el punto menos 3, 1. Si se dan cuenta, cuando nosotros vimos el círculo unitario, ahora aquí, en el segundo cuadrante, las coordenadas X son negativas. Entonces aquí tenemos nosotros coordenadas positivas, siempre, más y más. Las coordenadas las representamos siempre con una letra. Por ejemplo, nosotros dijimos que es el punto 1, 1, lo vamos a decir que con una letra mayúscula. Por ejemplo, A igual a 1, 1. Los vectores ya los manejamos con letra minúscula, pero las coordenadas siempre con letra mayúscula. Entonces el punto A, y sin rayita, nada, nada más es un punto. ¿Qué es el punto 1, 1? Aquí son las coordenadas que son 2 positivas. Digamos que este sería el punto B, es menos 3, 1, pero aquí ya tenemos las coordenadas menos y más. Aquí nosotros tenemos coordenadas negativas y negativas. Negativas y negativas. Y acá nosotros tenemos las coordenadas positivas y negativas. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Es que cualquier punto lo podemos ver como una matriz. Fíjense que aquí esto se le llama una matriz, que yo se los explico así porque yo sé que muchos en preparatoria puede ser que alumnos sí, alumnos no, ya vieron geometría analítica en la preparatoria y creo que esto ya lo manejaron. Pero ya en un aspecto del nivel superior, que es en el que estamos, esto se le llama matriz. Es una matriz de 2 por 1, de 1 por 2. Es una matriz de 1 por 2. Un punto lo podemos ver con una matriz de 1 por 2, donde se pone un paréntesis, como ahí se ve, que es 1, un paréntesis que es el 1. O sea, que haz de cuenta que es una matriz de 1 por 1, donde primero vas a poner, él se le llama matriz, pero siempre vas a poner primero las X y luego vas a poner las Y. Ya en la superior lo vemos como matriz, o sea, ya le cambiamos un poquito. Primero van las X y después van las Y. Nunca va a ir al revés. Nunca va a ir primero las Y y luego las X. Siempre se pone el eje horizontal, que son las X, las abscisas en matemáticas, y luego las B, que son las ordenadas. En este caso, si fuera matemáticas, enfocado a este es el punto A y la coordenada B, ¿no? A y B. A y B. Ajá. Entonces, ese es el punto 1, 1, XY, variables XY, que los que lo pueden ver como constantes A y B, que son abscisas y ordenadas, ¿no? Ese es el punto A y B. Siempre las X primero y siempre las Y después, nunca al revés. Ajá. Bueno, en otra dimensión ya es X, Y, Z. Entonces, ya entendiendo esto, como matriz también se le llama el A11 y la segundo componente se le llama A12, porque este es el A, primera fila, primera columna, y este es el A12 porque es A, primera fila, segunda columna. Porque cuando en matemáticas nosotros manejamos más dimensiones y cosas así, aquí no estamos hablando de que el tiempo es una dimensión, no, en matemáticas las dimensiones siempre son coordenadas. Aquí puede haber infinitas dimensiones e infinitas coordenadas. Es decir, aquí podría ser el A13, luego seguimos con el A14, el A15, el A16, o sea, se maneja para ya no estar poniendo A, B y C, D, F, G, H, W. Entonces, por eso nosotros lo manejamos con esto. Así ya puede ser A13, A14, A15, A16. Primero, entiendan bien esto, ya después van manejando lo demás. Eso ya tiene que ver con dimensiones, porque al final de cuentas,
ahí poco a poco lo van viendo, ¿no? Para no estar explicando de más temas, salirme del tema en sí, ¿no? Lo que es. Entonces, miren, ya sabiendo esto, más que nada las coordenadas. Las coordenadas es llegar a un punto, pero en un plano. Pero se le llama a uno primero coordenadas cartesianas y a la otra parte se le llama coordenadas polares. La coordenada polar es llegar al mismo punto 1, 1, pero acuérdense que yo quiero llegar, digamos que yo quiero llegar al punto 1, 1, pero supongamos que ahora yo quiero llegar ahí, ese punto que están ahí, pero yo no voy a caminar, por ejemplo, si yo caminara como con vectores que les había explicado, si yo caminara aquí la línea azul primero y luego subo azul para arriba, a ver si aquí lo podemos agrandar. Así. Bueno, si yo caminara lo que vieran, si yo caminara, pues, el punto 1, 1, yo puedo caminar, como les había explicado con la ley del paralelogramo, yo puedo caminar primero, no importa cómo haga la suma. Yo puedo caminar abajo, aquí, abajo puedo caminar, primero camino acá así, y luego de ahí camino hacia arriba, lo azul, ¿no? Pero también puedo elegir caminar primero para arriba y luego camino para acá, pero al final de cuentas llego al mismo punto, que es 1, 1. No sé esas son las coordenadas rectangulares. Yo llego al punto 1, 1. Pero ya una coordenada polar es decir que yo no quiero llegar ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho. Yo quiero llegar al mismo coordenada, yo quiero llegar así, por la línea verde. Yo quiero llegar con una diagonal. Entonces, para llegar a ese punto, que es una posición, que yo quiero llegar a esa posición en diagonal, yo debo de caminar la magnitud en verde. Digamos, yo debo de caminar la magnitud en verde. Se le llama R. Se llama R. Y debo de caminar un ángulo teta, que es el triangulito que se forma ahí. Ajá. Entonces, mis coordenadas de llegar a un punto, la coordenada, primero nosotros dijimos la coordenada A, eso lo iríamos viendo para cada cuadrante, porque aquí lo tenemos que analizar cómo se forman los triangulitos en cada cuadrante. Hay fórmulas, pero a veces no tiene caso usar la fórmula si se te olvida. Lo mejor es hacer el análisis de los dibujos porque si se te olvida la fórmula, tú dependiendo del cuadrante donde quieras ubicar el punto, tú puedes ir deduciendo el ángulo. Ajá. No necesitas las fórmulas, más que nada es ir analizando cómo estás llegando a ese punto. Fíjense cómo ahí el punto A vale 1, 1. Ajá. Pero ahora yo no quiero llegar así, yo quiero llegar en la diagonal, que es forma polar. Para llegar a esa forma polar, la A yo la tengo que expresar, el mismo punto A, yo lo voy a expresar como una R, ángulo teta. Pero véanse cómo yo desconozco, no sé cuánto vale R y no sé cuánto vale teta. O sea, esas son mis incógnitas, ¿no? Esa es una forma cartesiana a una forma polar. Entonces, yo desconozco. Entonces, para yo saber cuánto camino en R, debo utilizar dos fórmulas. La fórmula de R, utilizo el teorema de Pitágoras. Yo sé que R cuadrada es mi X al cuadrado más mi Y al cuadrado. Porque eso es Pitágoras. Despejo R y R tendría que ser, aquí lo voy a poner aquí igual, una rayita. R tendría que ser la raíz cuadrada de elevar un componente al cuadrado más un componente al cuadrado. Ajá. Esta sería como fórmula para encontrar la R.
Entonces, fíjense, si yo quiero la R, pues entonces la R es sustituir. ¿Cuánto vale X? Vale 1. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. Aquí nomás es el despeje, ¿no? X y Y. X y Y. Aquí nomás la voy a dejar como fórmula. X y Y. Y acá abajo vamos a aplicar la solución. Entonces la solución sería que R va a valer la raíz de 1 al cuadrado más 1 cuadrado. Pero ¿cuánto vale 1 al cuadrado? Pues es 1. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Y esta es la raíz de 2. Esta es la raíz de 2. Entonces yo ya cambio que mi punto A, yo lo cambio por mi R, pero mi R vale raíz de 2. De hecho, para que no se confundan tanto este ángulo, muchos también en otras materias que son más prácticas le llaman cis. Ángulo cis. Pero es que el cis tiene que ver con un cambio de, también como cuando se hace, lo manejan como exponencial en números complejos. O sea, es un giro. Mejor no nos metemos en eso. No quiero confundir. Entonces, miren, vamos a manejarlo como matriz también. En vez de ponerle ángulo, lo voy a manejar como raíz de 2, comita y el ángulo. Así nada más, una matriz que me diga raíz de 2, comita y el ángulo teta. Fíjate, ajá. Así lo voy a poner. Entonces sería R y luego teta. Para que así en futuros ejercicios, yo voy a calcular R, teta. Entonces la R es raíz de 2, ya la encontré. Si se dan cuenta, todo es sustitución. Ahora teta. Pero teta, en este punto de este primer cuadrante, porque lo que yo quiero ver son posiciones, teta yo la calcularía como la tangente, ¿no? Nosotros lo deducimos así. La tangente del ángulo tiene que ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero el cateto opuesto, ¿cuánto vale Y? Sobre el cateto adyacente es X. Nunca va a ser al revés. Acuérdense que la definición del círculo unitario, yo les definí que la tangente, puse como definición que la tangente es Y sobre X, ¿no? Que el coseno valía X y que el seno valía Y. Así nada más. Entonces, en este caso, la tangente es Y sobre X. ¿Y cómo yo despejo aquí teta? Ah, bueno, la tangente pasa como arco tangente o tangente a la menos 1. Por lo tanto, teta tiene que ser tangente a la menos 1 de Y sobre X. Y sobre X. Entonces, nosotros para encontrar el valor de teta, lo que se va a hacer ahora es, entonces ya nomás pongo la formulita aquí, ¿no? ¿De dónde? ¿Salió de qué? De que tangente es Y sobre X. Entonces, fíjense cómo yo ya tengo dos formulitas. Esta ya la borro, nomás es el despeje de la R. Esas dos formulitas las vamos a ocupar para transformar siempre cualquier punto que tengamos en el plano, que ustedes hayan visto, cualquier punto que tengamos en el plano XY, vamos a transformarlo a la R y el ángulo. Ya saqué R, raíz de 2. El ángulo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el ángulo tiene que ser, y abajo pongo las operaciones, tangente a la menos 1 de Y sobre X. Pero la Y vale 1. Aquí es X y la segunda parte es Y. Entonces va a ser 1 sobre 1. Pero acuérdense que la Y es el 1. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, un 2, entonces va a ser 2 sobre 1. Si nosotros tenemos en la segunda parte un 6, entonces va a ser 6 sobre 1. O sea, siempre la segunda parte es la que va arriba, para que salga bien el ángulo. Siempre la segunda parte de la matriz, en la 12, siempre la segunda parte va arriba. Entonces, o es B sobre A, por ejemplo, porque si dijimos que este era A y B. Por eso algunas fórmulas que dicen tangente a la menos 1 de B sobre A, pero siempre va a ser la segunda parte
sobre la de arriba, sobre la de abajo. Entonces, aquí sería tangente a la menos 1 de 1, y tangente a la menos 1 de 1, si lo hacen con la calculadora, les da 45 grados. Entonces, teta vale, a ver, sí, tangente a la menos 1 de 1, no de 45. Aquí es tangente a la menos 1 de 1. Eso 45 ahí. Pongo en la calculadora tangente a la menos 1 de 1 y da 45 grados. Si quieren, a lo mejor, puede ser que algunos de ustedes no tengan bien configurada su calculadora. A veces le ponen tangente de 45 y les da 0.9 y no sé qué. Eso es cuando la calculadora, en vez de que esté dividida en 360 grados, está dividida en 400 partes. Entonces tienen que irse a la calculadora modo, ponerle modo 1, modo normal, cosas así. Si quieren, cuando les asesore personalmente, si es que gustan la asesoría, ya les configuro su calculadora ahí. En 10 minutos quedaría cada uno. Porque si no está bien configurada su calculadora, pues no les va a salir. No les va a salir esto. ¿Va? Entonces, sabiendo que es 45, ya ponen 45 aquí. Entonces, es lo que quería que entendieran. Y quería que entendieran cómo dentro del plano cartesiano nosotros vamos a tener coordenadas. Vamos a empezar a analizar coordenadas aquí, acá, acá. De hecho, creo que aquí tiene modo cuadrícula. Ajá. Y no sé si habría que checar si las cuadrículas las podemos hacer más grandes, pero vamos agarrando, no sé, cada ciertos cuadritos para que nos salga más exacto. Ajá. Que nos salga más exacto. Eso es lo que tiene que ver con el plano. Entender primero cómo vamos a localizar coordenadas, cómo vamos a localizar coordenadas y puntos, y cómo transformar esos puntos a forma polar, que es lo que yo haría, o sea, es llegar al mismo punto 1, 1, significa que del origen, que tengo mi origen aquí en 0, bueno, ahí dice la hora de origen, tengo que llegar con raíz de 2, ángulo de 45. ¿Qué significa? Que si una persona camina un paso a la derecha y luego un paso para arriba, o al revés, un paso acá, de este lado arriba y luego a la derecha, llegas al mismo punto de los dos lados, con vectores, porque esos son los vectores, es llegar nada más así. O llegas con el vector resultante, que sería el medio, pero ese vector resultante ya lo estamos expresando ya no como coordenadas cartesianas, ya te lo estoy expresando como coordenada polar, y la coordenada polar es la raíz de 2, significa que yo voy a caminar 1.4142, que es la raíz de 2, centímetros, 1.40, con un ángulo de 45 grados. O sea, si ponen su transportador y ubican el origen aquí en 0, acuérdense que el transportador tiene que ubicar el origen y luego la línea horizontal, ¿no? Tiene una X y tiene una línea horizontal. Ya de ahí marcan y eso les tiene que dar 45 grados ahí. Ustedes, si hacen un dibujito en 1, 1, siempre que pongan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bueno, cuando es 1, 1 es raíz de 2. Cuando es 2, 2, pues ya sería mayor, porque nosotros por medio de Pitágoras nos saldría la R mayor, ¿no? Con 2, 2 nos va a salir la R mayor. Pero en 1, 1 siempre va a ser raíz de 2, 45 grados. Y entonces esta es la formulita, esa es una formulita que utilizaríamos para transformar nosotros coordenada cartesiana a polar. Y luego viceversa. Vamos a tener que transformar nosotros nuestra coordenada polar a coordenada cartesiana, ¿no? Porque lo que se trata es que en un futuro, por ejemplo, nosotros podamos tener, por ejemplo, yo les marque otro punto acá, por ejemplo, y luego les marque otro punto acá. En ejercicios que después poco a poco vamos a ir viendo, ¿eh? Y luego unan esos puntos. Pues nos vamos a ver un triángulo, pero ese triángulo ya va a tener vértices, el triángulo va a tener sus vértices en determinado punto. Nosotros ya podemos calcular la distancia a 2 puntos y sacar el perímetro de ese triángulo, en ese plano. Sabiendo las coordenadas, se puede sacar el perímetro, se puede sacar el área, se puede sacar los puntos medios que hay entre cada
entre cada vértice, y ya se puede ir sacando todo eso, ¿no? Áreas, perímetros, puntos medios. Hay más temas, pero primero tiene que quedar claro que sepan graficar puntos, que sepan convertir esos puntos a forma polar. ¿Hay alguna duda de cómo convertir la forma cartesiana a forma polar? No hay mucha duda. Para ir haciendo ejercicios diversos y luego les deje tarea de eso. ¿Hay mucha duda de eso? No. ¿Se le entienden esas fórmulas, verdad? ¿Compañeros? Se les entiende, se entiende todo, ¿verdad? Va. Entonces, con respecto a la tarea, ¿sí van a querer que les eche una llamadita o ustedes me llaman? Si yo veo que les falta la tarea, les llamo y les explico. Oye, ¿en dónde te atoraste? Si te explico. ¿Sí van a querer que les eche una llamadita? Que les diga en dónde se atoraron o qué. Sí, profe. Va, igual ahorita yo me voy a fijar. ¿Eh? Nada más díganos a qué hora. Ah, sí, tendría que llamarlos y luego quedar en una hora y explicarles una media hora, explicarles 20 minutos a cada uno y vamos viendo. Va. Entonces, miren, esto de las coordenadas, ¿tienen duda o no? No se notan muchas dudas, ¿no? ¿Cómo saqué la raíz de 2 con Pitágoras? ¿Y cómo saqué el ángulo? No hay duda, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro porque al final de cuentas es lo único que van a necesitar ahorita en coordenadas polares y cartesianas, es convertir varios y que les vaya quedando. Vamos a convertir otro. Por ejemplo, si yo les dijera, ahí tienen la fórmula. Y ya si quieren la siguiente clase lo hacemos al revés, convertir coordenadas polares a rectangulares. Vamos a convertir otro, por ejemplo, ¿cómo convertiríamos? Ahora les voy a poner otro en otro cuadrante. Menos 4,3. Si yo tengo un punto que esté en menos 4,3, le vamos a llamar B. B mayúscula se llama menos 4,3. Bueno, ese menos 4,3, ¿cómo yo lo convertiría a... Aquí le pongo unas interrumpidas, unas líneas, así cortaditas para que no más quieres llegar a este punto. ¿Cómo lo voy a convertir? Bueno, para convertirlo en la coordenada polar, debo de encontrar un B que tenga una R y que tenga un teta. R teta. Pero la R voy a ocupar la fórmula. Esa fórmula. Entonces esa fórmula me dice que si despejo la R tiene que ser, bueno, que la apunto abajo, la raíz de mi primer componente X, que es menos 4 al cuadrado, más mi segundo componente, que es 3 al cuadrado. Y ya nada más es sustituir. Entonces R va a ser 16, 4 por 4 son 16, más 3 por 3, 9, ¿verdad? 9 más 16, ¿cuánto les da? Parece que 25, ¿no? 4, 20 más 5, 25. La raíz de 25 son 5. Entonces R vale 5. Entonces yo transformarla en el segundo cuadrante tendría que ser 5. Mi R la cambio por 5, coma, y ya lo expreso con forma de teta, pero teta lo vamos a manejar con la fórmula de acá abajo.
es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Aquí lo apunto. Teta es tangente a la menos 1 de y sobre x. Pero aquí, ¿cuál es y? Aquí esta es la primera, es x siempre, y la segunda es y. Va a ser 3 sobre menos 4. ¿Ya lo vieron? No va a ser al revés. No va a ser 4 sobre 3. El ángulo tiene que ser 3 sobre menos 4. Entonces, 3 sobre menos 4, si quieren hacer una calculadora, pues lo ponen como fracción. 3 entre 4.75. 3 en 4.75. Pero también tienen que considerar el signo. Es negativo. Entonces hay que sacar la tangente a la menos 1 de... tangente a la menos 1 de menos 0.75. ¿Sí? ¿Cuánto es la tangente a la menos 1 de menos 0.75? ¿Alguien la tiene ya ahí? ¿Ya tiene su calculadora bien configurada y todo? A ver, alguien que me diga cuánto es la tangente de menos 45. ¿Sí le salió o no? Tangente a la menos 1. ¿Por qué son tan participativos? Ajá. ¿Sí les da tangente a la menos 1 de menos 75? ¿Sí les da? Su calculadora. ¿O no les da? Da menos 36.86. Ajá. Menos 36.86. Entonces lo vamos a colocar aquí. Ajá. Bueno, entonces, ahorita sí, para efectos ya tanta decimal, no, para que entiendan, aquí el caso es que como lo da negativo, me está diciendo que yo debo de caminar 36 grados en negativo. Es decir, si yo debo de caminar 36 grados en negativo, si aquí es mi origen en 0, yo voy a caminar hacia abajo. Acuérdense que para arriba era positivo y que para abajo era un negativo. Entonces yo debo de caminar 36 grados hacia abajo. Ajá. No hacia arriba, porque si me da negativo yo lo debo de manejar hacia abajo. Por lo tanto, para no estar usando fórmulas, porque incluso para eso hay fórmulas de que si te sale en tal cuadrante o así, ustedes deben de hacer el análisis, deben de decir, pues si me dio menos 0.36, significa que yo debo de medir menos 0.36 hacia abajo, lo que significaría que es que debe estar, que aquí debe estar una recta así. Pues, si te sale yo un vector, pasa por el origen y pasa por ese punto, debe estar una recta aquí, y ese punto 36 negativo es esto. Ya no es necesario que le ponga el negativo, yo sé que mide 36.86 el ángulo de acá abajo. Esto va a medir eso va a medir punto 3686. Bueno, lo pongo negativo para que vean que se midió negativo. Pero en valor absoluto, o sea, al final de cuentas, toda esa magnitud en verde mide 36 grados. O sea, si colocan un transportador al revés y lo miden de 0 para acá, tiene que ser 36 grados. Entonces, significa que esos 36 grados tendrían que ser iguales a los que están aquí, porque son opuestos por el vértice. Ajá. O sea que aquí mide 36 grados. Pero a mí lo que me piden para llegar a esa coordenada, si yo dijera 5, que mide 5 la magnitud, y camino, yo necesito saber los grados en positivo. Aquí siempre, para que no haya confusiones, se manejan aquí en positivo. Igual que la R, para que se maneja la magnitud siempre va a ser positiva, porque es como tú giras
esta línea, haz de cuenta que nosotros partimos de acá, 5 unidades. Yo partí 5 unidades y esos 5 los giré. Pero vean cómo los giré de 0 para acá. ¿Cuánto estoy girando? Si se dan cuenta aquí son 180 total. Ajá. Todo esto son 180. Si a 180 yo le quito la parte verde, me va a quedar el ángulo que yo quiero para mi punto B. Entonces, para yo saber cuánto efectivamente es ese ángulo, a 180 yo le tengo que restar, a ver, lo voy a poner en azul. Ajá. El ángulo que yo quiero, es aquí en azul, es este. Ese es el ángulo que yo quiero. A 180, ¿qué le quito? 36, 86 grados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Teta tiene que ser, lo ponen abajo, teta, 180, yo le resto, todavía le tengo que restar 36.86 grados. Ajá. Entonces, réstenselo. Eso, lo que yo tenía de la calculadora, lo que me haya dado, guárdenlo en memoria y ya nomás, si ya la tenía negativo, súmale 180, o sea, le voy a sumar más 180, me dan 143 grados, ¿no? 143.1301 grados. Entonces, eso azul, que es efectivo, el ángulo verde, aunque me lo dio con la calculadora, el ángulo verde te lo da con la calculadora, sí, porque la calculadora la programan para que vea el cateto opuesto y el adyacente. El ángulo verde lo que te está calculando es el ángulo del triangulito, nada más. Está calculando este triangulito. Ese triangulito que está acá te lo está calculando el triángulo que ven que hace ese chico grande, pero ese triangulito es el que te lo calcula la tangente. Pero yo como coordenada necesito el ángulo azul que va desde el origen. Entonces, hay que hacer el análisis para no meter fórmula que si está en ese cuadrante, ya nada más sería 180 menos el ángulo son 143. Por lo tanto, esos 143.1301 son los que efectivamente ya necesitamos poner aquí. Magnitud 5, 143.1301 grados. Y esa sería una forma esa es la forma de convertir coordenada rectangular a polar. Yo ya no tengo que caminar, digamos que dijera, no, pues menos 4 pasos a la izquierda y luego 3 pasos hacia el norte, en metros. Pues nada más camíname 5 metros a un ángulo de 143 grados, y efectivamente aquí está correcto, porque de acá son 90, ¿no? El primer cuadrante siempre son 90, y tiene que ser menos de 180 grados, o sea, 90 más 53 grados, se les daría el 143. Entonces, eso es lo que necesito que de su unidad 1, de lo que estamos viendo en la geometría analítica, va a haber transformaciones de cualquier tipo de coordenada que nosotros tengamos, la tenemos que transformar a coordenada polar, que es magnitud y ángulo. Es decir, que si aquí eran 1, luego tenemos 2, aquí tengo 1, luego voy a manejar 2, luego voy a manejar 3, luego 4, y luego 5, digamos que ahí tengo 5 metros, alguna línea que yo maneje aquí así, yo nomás, ya que caminé 5, puedo caminar 5, yo luego más la giro, vean cómo llego al 5 también más o menos, al 5, pero ya no lo camino 143 grados. Eso creo que incluso hace tiempo lo han de haber manejado en la prepa. ¿Sí lo manejaron en la prepa un poquito o no? ¿Alguien me puede decir si lo vieron un poquito en la prepa, coordenadas polares y rectangulares? ¿Leve o no? ¿O nunca lo vieron? No, profe, yo no lo vi. ¿No? No, profe, yo tampoco. Bueno,
Entonces, vamos a hacer ahorita lo que queda de la clase y vamos a seguir manejando todo esto. Pues les voy a poner otro, como faltan 20 minutos, les voy a poner otra coordenada y la vamos a transformar. ¿Sí? Porque ahorita yo te vamos a entrar a eso, coordenadas polares, coordenadas rectangulares. Tiene que ser con color blanco. Entonces, vamos a hacer coordenadas polares y coordenadas rectangulares. ¿Cómo transformarlas? Miren, ahí está la fórmula. Ahora vamos a hacer el otro. A ver si haciendo varios ejercicios y si dejo tarea, de todas maneras hay infinidad de puntos que puedo tomar, que yo ya he explicado unos, y voy a tomar uno que nunca haya explicado, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a hacer otro, pero ahora en el otro cuadrante. En el otro cuadrante. Son usar esas fórmulas. Por eso vimos teorema de Pitágoras y por eso vimos lo que es la tangente. Vamos a usar ahora otro. Supongamos que yo les dijera ahora que tenemos un punto que esté en el tercer cuadrante. Que sea menos 3, 7. Menos 3 menos 7. 1, 2, 3, 4, 5. Híjoles, aquí. Sí, entonces les dejaría después ejercicios de esto. Por eso, pues vayan entendiendo. De todas maneras, tienen tiempo. Háganse un espacio y ustedes mismos le pueden cambiar los valores y practicar. Y ya la tarea después se les va a hacer fácil porque ya practicaron. Si yo tuviera el punto aquí, digamos que lo hago con línea punteada. El punto menos 3, siempre va primero las X. Vamos a llamarlo el punto C, porque no está el punto A, B y C, C mayúscula. Menos 3,7. Entonces yo te estoy diciendo, no, camina a la izquierda, y luego hacia el sur, hacia abajo. Esas coordenadas, pues es fácil, ¿no? O sea, eso lo saben graficar, y saben llegar al punto. Pero yo dijera, no, pues ahora conviértemelo a polar. En forma polar, el punto tiene que ser dado una matriz que tenga R, un ángulo θ. Así también se puede escribir, ¿eh? No es necesario ponerle ángulo o ponerle cis, todo eso. R, ¿cómo lo calculo? También va a ser una diagonal aquí, o sea, un triangulito. Para llegar yo a ese punto, con R, pues volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Que es, R tendría que ser el cuadrado de menos 3, agarramos con todo y el signo, agarren todo el signo, lo vamos a elevar al cuadrado, más la Y al cuadrado, ahí la suma, aunque la inviertan, no pasa nada, y esto es raíz. A ver, ahí si tienen calculadora, vayan haciendo y me dicen. Esto es por 3 por menos 3, que es 9, ¿no? 9 más 49. 49 más 9. Da 107, ¿verdad? No. Ya me equivoqué. Lo multipliqué. 49 más 9. 58. O sea, la primera es 9. Más 49. Son 58. La raíz de 58. Entonces, 58, la raíz de 58 les da 7.61. Yo lo voy a dejar así. Pero si quieren saber en decimales, sería 7.6152. Eso es lo que mide la distancia del origen al punto. Eso es lo que va a medir. Es lo que yo tendría que caminar 7,5 metros al punto. Pero nosotros ahora ya estamos analizando un punto que está ahí. Entonces, fíjense, lo de la R nunca va a variar, nada más es meter los datos, elevarlos al cuadrado y sacarle raíz, la R. Ahora el ángulo, pero nosotros lo que queremos es el ángulo que va del origen acá. Eso es lo que yo estoy buscando, este ángulo. Entonces, ya nada más hay que hacer el análisis de acuerdo al dibujo. Aplicando la fórmula a ese punto, sería
Teta es tangente a la menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de y sobre x, pero en este caso y es 7. Y x es menos 3. Tangente a la menos 1 de 7 sobre menos 3. Fíjense, no es al revés. Siempre van a ser las y sobre las x. Así siempre. Siempre lo que es la segunda parte entre la primera parte. Eso siempre va a ser así. Entonces aquí ya nada más sería pues hacer la operación. Si alguien la tiene, me la puede decir. Hay que hacer teta. Es igual. Fíjense, 7 entre menos 3 les va a dar un negativo, ¿no? 7 entre 3 negativo. Menos 2.33. Entonces, esto es tangente a la menos 1 o arco tangente de menos 2.33. Y es periódica, ¿no? Porque es punto 33, 3, 3, 3, 3. Tienen los decimales periódicos que se repiten infinitamente 3, 3, 3, 3. Bueno, aquí, tangente a la menos 1, esto sería tangente a la menos 1, me da menos 66. Como le estás metiendo negativo, pues también te va a dar un negativo. Te da menos 66 grados. 66.80.14 grados. Ya si quieren lo dejamos 2. Pero eso me lo está dando negativo. Ah, sí, ya vi qué error estoy marcando aquí, compañeros. Aquí es menos 7, ¿eh? Porque si yo estuviera dando 7, sería 7 para arriba, ¿se acuerdan? Ahí la coordenada es menos 3, menos 7. Entonces, aquí no hay problema. Aquí sería menos 7. Sigue dando, aquí sería menos 7, entonces sería positivo. Por eso me da menos 66. Perdón, ahí hay que corregir eso. Entonces va a ser 7 entre 3, porque de menos entre menos da más. 7 entre 3 es 2.33. Tangente a la menos 1 de 2.33 es 66. Positivo. Perdón, ahí hay un error de coordenada. Bueno, ya sabiendo que son 66, como lo está haciendo con respecto al triangulito, nosotros extendemos aquí un poquito para ver el ángulo, ¿no? Una recta que se le llama paralela, porque está igual, sea como un vector paralelo, o se le llama colineal, porque está sobre la misma línea. Así. Entonces, si tiene la misma inclinación, me está diciendo que este ángulo vale 66.80. Lo que saqué con la tangente me da 66.80. Pero yo lo que quiero saber, a pesar de que ya encontré mi R, que es, aquí lo voy a apuntar abajo, que es 7.61, ponle metros, coma, ya lo encontré. Lo que yo quiero saber ahora es el ángulo total, ¿no? O sea, todo este. Ajá, no me basta con saber, bueno, para saber yo todo ese ángulo, toma en cuenta que ese es igual ese ángulo tiene que ser igual al opuesto por el vértice, o sea, a este que está acá, por ser opuesto. Son iguales. Entonces, para yo llegar, le tengo que sumar 180. Es decir, camino 180 más el ángulo que encontré, 180 más el ángulo que encontré, y ya yo llegaría a esta posición que está en verde, ¿no? Porque son 180 más el ángulo que llegue, que tengo. Yo tengo que caminar todo esto que está en rojo, para hacer que la diagonal en forma polar se maneje, porque por ejemplo, si yo estuviera aquí en 7, le tengo que dar todo un giro, hasta llegar a esta coordenada. O sea, caminar 7.6 metros, hace cuenta que fuera 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 rayitas y media. Y hay que darle toda la vuelta. Entonces, si se dan cuenta, ahí serían 180 más 66.80. En vez de usar fórmulas, ves la gráfica y analizas el cuadrante. Entonces, teta tiene que ser 180 más 66 más 66.80. Y con eso nosotros ya vamos a encontrar teta. O sea, lo que quiero ahorita que vean es la coordenada rectangular y que la coordenada polar es llegar a un mismo punto. Nada más entender cómo llegas, con distancia y con ángulo. Bueno, entonces, teta, a ver cuánto les da la suma. Teta va a ser 180 más 66.80, 246. .80, ¿no? 0.8 grados. Entonces es lo que giré yo en rojo. Entonces esa C, esa coordenada menos 3 menos 7, la vamos a cambiar por C, comita, y nuestros grados, que son 246, 246.80. Ajá. ¿Hay alguna duda con respecto a esto o no? Ese es el resultado. ¿Está medio complicado ir haciendo el análisis o qué? ¿O está fácil? ¿Cómo ve? Híjole. A ver, ya hay más alumnos. A ver, ajá. ¿Por qué se salieron unos, Aquí yo veo. No hay problema, de todas maneras es tema que yo después les voy a pedir que me transformen coordenadas en cualquier punto a polar y ya va a ser su tarea, es lo mismo, que va a valer punto. ¿Alguna duda, compañeros, con respecto a este tema? Más o menos, ¿no tienen duda? Ajá. Es que tendríamos que, como dices, compañera, tendríamos que ver varios, ¿no? Como para que no les genere problemas, ¿no? Tener que ver uno tras uno, tras uno, tras otro ejercicio hasta que les quede, ¿verdad? ¿Cómo ven? Ajá. ¿Tienen alguna duda de esto o no? Entonces, bueno, vamos a explicar. Ajá, ¿qué duda tienes? ¿Alguien tiene duda o no? ¿Su calculadora sí está bien configurada? Compañeros, ¿tiene su calculadora bien configurada? Va, entonces, así en el tiempo que sobra, les voy a explicar otro ejercicio rápido. Ya luego vemos el otro cuadrante, ¿no? En el último que nos quedó. Bueno, de una vez se los apunto, el último cuadrante, a uno rápido del último cuadrante, y si queda o no, lo dejamos pendiente para otra clase. Lo dejamos pendiente. Y ya después vamos a hacer varios ejercicios hasta que les quede. ¿No? Por ejemplo, aquí, si yo tuviera uno en este cuadrante, 3, y luego lo vamos a manejar con 1, 2, 3. El punto 4. Bueno, vamos a ponerlo aquí. El punto 4, menos 3. Ya lo saben ustedes graficar. Ya lo saben graficar. Ahí desde el punto D. A, B, C y D.
es 4 menos 3. Ahí no hay duda con respecto a graficar, ¿no? Se pueden graficar fracciones, se pueden graficar números con decimales. Pueden graficar fracciones, pueden graficar números con decimales. Va. Vamos a graficar el otro. Entonces, miren, para graficar ahora un punto en ese cuadrante, para sacar la R tendría que ser la raíz de cada componente al cuadrado. O sea, serían 4. Cada componente al cuadrado. Entonces, tendría que ser 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Son 16. 16 más 9. Fíjense que este vale igual que el otro. También nos dio 16 más 9. También vale la raíz de 25. Que son 5, ¿no? O sea, significa que la coordenada polar yo voy a caminar, digamos aquí en verde. Yo voy a caminar 5. O sea, haz de cuenta que aquí estuviera camino 1, 2, 3, 4 y 5. Camino 5. Y ya que caminé 5, ahora debo de girar, todo el ángulo debo de girar y llegar a este punto. ¿Sí? Ahí. Pero ¿cómo yo sé qué tanto ángulo debo de girar del origen en positivo, que es lo que yo ocupo? Bueno, entonces ahora sí ocupo otra vez, lo estamos analizando cuadrante por cuadrante. Ahora yo ocupo otra vez tangente del ángulo. Teta es tangente a la menos 1. Del cateto opuesto siempre va a ser la Y. Siempre va a ser menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. ¿Cuánto les da menos 3 sobre 4? 3 negativo entre 4. Menos 0.75. Aquí vean que aunque nos dé parecido los ángulos, tenemos que hacer el dibujo para analizar, ya no de si estoy segundo, tercero, cuarto cuadrante y usar fórmula. Mejor hacemos el dibujo y ahí vemos qué ángulo nos está dando el triángulo rectángulo que se forma. Tangente a la menos 1 de menos 0.75, si yo le pongo eso, me da menos 36. Menos 36.8698 grados, ¿no? Ahí depende de la precisión que quieran. Más que nada le pongo los 4 decimales cuando lo vamos a seguir utilizando posteriormente. Si no mucho, pues no tanto, ¿no? Ahora, ya que tenemos ese resultado, analizamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros queremos llegar a ese punto, como con un vector. Significa que esa magnitud vale 5, ya la encontré. Pero vale menos 36 grados, el menos 36 mediría esta parte, ¿estamos de acuerdo? Este vale menos 36.86. Pero a mí me están diciendo que lo que quieren es desde el origen hasta acá. O sea, el círculo completo, 360, yo le quito esa parte para llegar a todo el círculo. Si nosotros tenemos un círculo completo, yo le quito ese pedacito. Como una rebanada, le quito ese pedacito. Y si le quito ese pedacito, entonces yo voy a saber. Entonces va a ser 360 grados. Cuando estemos en el cuarto cuadrante, al 360 grados yo le resto 36.86. Como ya lo tengo en negativo en la calculadora, nada más le voy a sumar 360. Y eso me da 323 grados. O sea, mi teta que yo quiero encontrar, son 323 grados. 323.13 grados. Ajá. Por lo tanto, en ese cuadrante, mi
mi R, mi D, que es mi punto D, yo lo expreso como 5 metros, o sea, 5, 323.1301 o punto 13 grados. O sea, ese punto es lo mismo que ese punto. Y hay calculadoras que si ya le metes o vas a manejar un programa y quieres hacer un cálculo de una distancia, ya sea que lo metas en polar o ya sea que lo metas en forma cartesiana, te va a dar la misma distancia porque el programa ya te calcula las distancias. Pero te va a dar la misma distancia siempre y cuando efectivamente hayas convertido bien tu forma polar a tu forma cartesiana, de cartesiana polar, ¿sí? Entonces la polar es llegar al mismo punto, nosotros tenemos que llegar al mismo punto, ahí está ese punto. Ajá. Y lo que hicimos fue girar, nada más. Yo caminé 5 y giro 323 grados, hasta acá son 270, son 90 más 90, 180, más 90, 270, más 90, y ahí lo expreso como positivo. Va, ya acabamos la clase, ¿no tienen ninguna duda? Ya acabaríamos. Yo ahorita ya cierro, ahorita detengo grabación. Nada más les encargo que pues me vayan haciendo su tarea para que ya vaya quedando esta semana. Si ya se quieren ir retirando, no hay problema. Les encargo su tarea. Yo con su tarea y sus exámenes los evalúo, no se preocupen, si quieren, a ver si les dejo una tarea extra. No creo que haya muchos 70s. Yo creo que el 70 es porque realmente estén muy mal en su trabajo. La mayoría siempre tiene 80, 90, 100 y bueno, no hay muchos que reprueben, ¿eh? Profe, Ajá, ¿qué duda? ¿no importa si entrego pasando las 2 de la tarea? Es que aún no termino. Sí, no te preocupes, pues ya, yo ya les di chance de que si quieren hasta mañana, no sé, yo mañana voy a empezar a revisar los que tengan, pero si mañana me llegan en la mañanita a trabajos, pues sigo revisando. O sea, a ver, déjenme apago esto de la grabación ya.